Vuelvo a recordarles que este está siendo grabado con el fin de que ustedes lo tengan, las veces que puedan consultarlo, tengan alguna duda, eso les puede ir ayudando. Y más adelante vamos a ver todos los medios que nos estamos tratando de auxiliar, con experiencias de los anteriores semestres que tuvimos, en donde no había mucho contacto, mucha interacción con ustedes como alumnos y con mi persona. Entonces, pues hemos ido madurando. Bueno, entonces vamos a iniciar con una visión de lo que es el programa para que ustedes tengan una idea que el diseño de evaluación de proyectos, diseño y evaluación de proyectos eh, tiene su complejidad. La presentación, vamos a ver, diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para alcanzar una meta educativa. Objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección del problema, surgiendo de un contexto educativo particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. En estos términos corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, planificación, formulación de acciones, implementación y evaluación. El término proyecto se deriva de los términos latinos proseire y proiectare, que significa arrojar algo hacia adelante. Entonces, proyecto en sentido genérico significa la planeación y organización de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. Esto viene a colación porque un proyecto educativo en el área de licenciados de educación son muy importantes porque ustedes pueden alcanzar a elaborar proyectos educativos en diferentes instituciones y que esto sirva como inicio. Para esto vamos a analizar el programa de la unidad de aprendizaje. Primero analizaremos lo que se llama primer bloque, proyecto educativo. ¿Qué significa? ¿Cuáles son todas las que conllevan a definir qué es esto? Y lo otro, etapas de un proyecto educativo, las cuales son, como pueden ustedes ver, análisis de la situación educativa, porque es necesario tener un análisis previo para poder determinar las etapas a desarrollar, como lo vamos a ir viendo. B, selección y definición del problema, o sea, vamos a elegir qué tipo de proyecto se va a desarrollar y definir la problemática que cuadra para poder llegar a nuestro objetivo de un aporte de ese proyecto. Y por último, la definición de los objetivos del proyecto. Esto conlleva el primer bloque. El segundo contempla el análisis de la solución, qué caminos, qué instancias, qué ítems podemos alcanzar o investigar. El segundo es la planificación de las acciones. Esta es muy necesaria porque es cronograma de trabajo, porque son los tiempos que vamos a ir invirtiendo en la elaboración, en la investigación, en el proyecto, en fin, todo lo que conlleva una etapa. Y entonces este cronograma nos permite llevar una organización visual que nos presionamos cada uno de nosotros para ir terminando esas etapas. El tercero es especificaciones de los recursos. ¿Qué recursos tenemos ahí que contemplar? Pues los recursos humanos, recursos materiales y por último recursos económicos. Para el tercer bloque es la parte, digamos, de conformar un esquema que nos permita aplicar una evaluación de ese proyecto, y el objeto de la evaluación nos lleva precisamente a verificar si está coherente o incoherente. Para esto tenemos que ver estas etapas: procedimiento e instrumentos de evaluación, porque vamos a la fase de investigación, ¿qué vamos a emplear
para poder detectar X o Z problemática. Observación, nosotros por medio de la observación, que es uno de los aspectos que nos hemos estado perdiendo, tenemos que desarrollar precisamente esa observación de qué, cómo está, qué situaciones se presentan, qué instancias. Después vienen las pruebas, pre y post-test. Estas nos pueden ayudar precisamente a corroborar o a ampliar o a especificar qué tipo de requerimientos se van a necesitar. Si esto nos auxilia, la siguiente puede ser entrevistas. Las entrevistas precisamente nos van a permitir ver el sentir, el pensar de los actores que se encuentran dentro de nuestro proyecto para poder determinar ciertas acciones. Y por último, el informe final. Los propósitos que nos marca esta unidad tiene, en primer lugar, los declarativos. Al término de la unidad de aprendizaje, el estudiante será capaz de identificar y aplicar las bases teórico-metodológicas para el diseño y elaboración de proyectos educativos. Adquirir los elementos sobre el diseño de instrumentos de evaluación, reconociendo la importancia de estos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Identificará las etapas que componen los diseños de proyecto educativo. Y por último, reconoce la diferencia entre instrumentos cualitativos y cuantitativos, así como las características particulares de cada uno. Por lo que se presenta en los aprendizajes procedimentales, al finalizar de la unidad de aprendizaje, el alumno será capaz de distinguir la clasificación de los instrumentos y la diferencia entre las pruebas orales y escritas, objetivos y objetivas, identificar los instrumentos y técnicas para la elaboración del aprendizaje, contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales, y los últimos en la evaluación del proyecto educativo, y utilizando, perdón. Los aprendizajes actitudinales y de valoración. El educando desarrollará y manifestará una actitud activa, de respeto y colaboración para sus compañeros de equipo y grupo, lo que le permitirá una trayectoria ética con la proyección a su futura actividad profesional. Los objetivos de nuestra unidad radican en 3, que son fortalecer sus habilidades analíticas, críticas, prospectivas vinculadas con procesos de evaluación de sistemas institucionales o proyectos educativos. Consolidar su conocimiento sobre el diseño de proyectos educativos, así como su juicio crítico. Comprender los aspectos conceptuales y metodológicos específicos del diseño y evaluación de proyectos educativos. Para esto hemos elegido criterios de evaluación de esta manera. La investigación va a ser fundamental porque cuando nosotros estemos mandándole a ustedes todo el trabajo o la acción de investigación, va a estar en función de lo que ustedes, espero que ya me estén por llegar entre el fin de semana y principio de la otra, su elección de su proyecto, como se los manifesté en la actividad número 1. En donde precisamente vamos a centrar cada uno de ustedes toda la acción de lo que vamos a estar viendo, para que ustedes aterricen precisamente todo lo que se está investigando en un proyecto real de educación. Esto lo vamos a ir capitalizando con trabajos, por ejemplo, en donde esos trabajos, propuestas que pongan, esos ejercicios y ese aporte final, llegue precisamente a que crezcamos constantemente en función de que estamos avanzando en la elaboración, el diseño, perdón, de un proyecto. Los aspectos a evaluar están más o menos, los contemplé en una forma, pero están sujetos a una flexibilidad de acuerdo a cada uno de ustedes,
para que podamos irnos ajustando, ¿no? Esto es más o menos para que tengan ustedes una idea de lo que podemos evaluar en su trabajo. Diseño y elaboración del proyecto propiamente. Etapas del diseño, cómo los van a elaborar, qué tanto se proponen, qué es lo que piensan, etcétera. Planteamiento del problema, esto es muy importante, como lo vimos al principio, que es necesario detectarlo para poder accionar en este proyecto. Idea o solución, una idea es tener una primera parte, primer paso de un proyecto y proyectarlo a qué es lo que vamos a hacer, a qué solución le vamos a dar. ¿Sí? Visualizarlo previamente para irlo accionando, ¿no? Eso no quiere decir que es lo que va a pasar. Selección de alternativa, o sea, esto nos da una forma flexible en la selección alternativa de soluciones o de aportes o de caminos o de etapas que conforman nuestro proyecto. Definición de los objetivos del proyecto. ¿Qué objetivos tenemos de ese proyecto? ¿Qué proyección se le puede dar o qué aplicabilidad futura se puede dar? Después viene el plan de actividades. ¿Cuál es ese plan de actividades? Anteriormente había mencionado yo que es muy importante tener un cronograma, ¿sí? Porque son los pasos que ustedes van a desarrollar en los tiempos. La temporalidad es muy importante en los proyectos de investigación, de proyectos educativos, porque precisamente muchas etapas están dependiendo de algunas instancias o terceras instancias. Esa ejecución nos lleva a la ejecución del plan, ¿sí? Ya va aterrizándose más el proyecto para ver qué tendencias vamos a dar, qué soluciones vamos a tener, y por último, lo que corresponde a la evaluación. ¿Es operable? ¿Qué tanto no es operable? ¿Qué tipo de instrumentos vamos a aplicar? ¿Qué acciones vamos a tener? Entrevistas, etcétera, etcétera. La escala valorativa del conocimiento adquirido tiene la misma característica que lo anterior. Es flexible por la naturaleza diferente que vamos a tener de cada uno de ustedes. Las reflexiones que tengan, ustedes me van a manifestar por escrito esas reflexiones, que yo les mande algunas acciones, lecturas o experiencias de otros proyectos, para que ese aporte que ustedes van a plasmarme por escrito sea realmente un beneficio para la educación. Otro punto son ejercicios y participaciones. ¿Qué es esto? Los ejercicios van a tener como finalidad poner a prueba a ustedes a que como en instancias diferentes pueden dar soluciones, alternativas, etcétera. Y ese grado de participaciones es la cantidad de condiciones que pueden ustedes aportar. Otro punto, las presentaciones e instrumentos de valoración, que es muy importante en un proyecto, porque las presentaciones, instrumentos de esa valoración, depende de las etapas que se van desarrollando, porque lo vamos a ir detectando. El trabajo de investigación y propuesta es cómo van ustedes a esbozar, a estructurar su trabajo, cómo lo van a llevar y su propuesta, que es lo más importante. Otro motivo, otro punto de evaluación, de comprobación de adquisición de conocimientos, son ensayos. Los ensayos pueden ir reforzando su proyecto a través de experiencias ya previas y que ustedes lo pueden proyectar hacia su aporte. Cada uno se les asignará un porcentaje de acuerdo a su calidad de presentación, porque precisamente como van a ser proyectos diferentes, esto lo vamos a ir analizando de esa manera. Y por último, la mecánica de trabajo. Les mencionaba en un principio que precisamente necesitamos tener varios contactos, varios medios que nos permitan interactuar más y que ustedes logren sus conocimientos mejor. Nuestra base va a ser prácticamente el correo electrónico.
El correo electrónico es porque estamos en una conversación constante, ustedes con mi persona, y están auxiliándonos las sesiones de Zoom como la que estamos dando, que se va a grabar precisamente para que la consulten las veces que lo soliciten ustedes y que puedan ir viendo cómo vamos, en qué etapa vamos, o qué acciones estamos haciendo. Videos que nos permiten realmente tener algún tipo de ejemplo, de explicación, etcétera, que sean pequeños, pero que puedan tenerlo dentro de su conocimiento. Los PowerPoints son básicamente las descripciones de algunos ejemplos, de unos proyectos, de unas etapas que les vaya reforzando a ustedes esto. Todo esto se pretende que esté siempre en YouTube, donde se va a almacenar todo tipo de videos, de PowerPoints, de sesiones de Zoom. Y el último, WhatsApp, pues bueno, es nuestra conexión más rápida, y por eso hemos considerado tener toda esta variación de elementos que nos permita precisamente tener un acercamiento y una acción más constante, más trabajada. Bueno, les agradezco mucho. Esta presentación tiene como finalidad dar la apertura a nuestro curso para que podamos tener esa confianza, esa orientación de cómo se trabaja, qué aportes van a tener ustedes, dado que este tipo de unidades son muy importantes para su trabajo profesional, y que podemos ir accionando, no con un proyecto pequeño que pues se puede realizar en una escuela, sino que tenga magnitudes un poquito más amplias para que su experiencia, ¿sí?, en este momento puedan accionar y van aportando para que puedan tener ese desarrollo y esos antecedentes para aplicarlos posteriormente en su vida profesional. Bien, ahora no sé si tengan ustedes alguna pregunta, una duda, para que podamos ir pues avanzando en este proceso de clase, ¿no? ¿No tenemos nada? Por el momento, por supuesto, claro que es el inicio, y posteriormente vamos a ver que van a surgir esas preguntas. El objeto es que tengamos esa confianza para que me planteen las cosas vía correo electrónico, que ustedes ya tengan ese encuadre de trabajo, y sobre todo confianza para poder decir, bueno, cualquier situación pueden planteármela para que puedan ir avanzando ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, nos podemos despedir por este momento. Vean ustedes todas las posibilidades que tenemos de contacto, que estemos interactuando constantemente, y cada semana y media más o menos, les mandaré sus actividades para ir avanzando y viendo más o menos cómo va cada uno de ustedes, con algunos comentarios o análisis que yo les voy a generar, y devolviéndoles su correo, ¿ok? Bien, pues entonces les doy las gracias, y nos estamos viendo para la próxima vez en cualquier medio. Sí, profe. Muchas Yo gracias. Profe. Gracias.